Gracias por estar del otro lado, por sumarse a este que es el primer conversatorio federal que tenemos. Para esta ocasión, para esta instancia, hemos convocado a Héctor Lino Castro, representante de la provincia de Jujuy, el compañero, a Pancho Celaya, de Tucumán, y por último a Rogelio de Leonardi, de La Rioja, que estamos ahí tratando de ver un tema de conexión, por eso nos retrasamos unos minutitos nada más para poder empezar y dar comienzo a este conversatorio. Bueno, en principio agradecerles profundamente haberse sumado a la propuesta para poder estar. Realmente nosotros, desde nuestra visión, desde nuestra cosmovisión política, queremos desarrollar una cuestión federal y creemos que la política o las agrupaciones tienen que ponerse esta tarea a la cabeza. Obviamente que a través de propuestas proactivas que le lleguen al gobierno nacional y popular para poder desarrollar estas cuestiones que son de todos los tiempos, o sea, es algo que nos ha acompañado absolutamente desde los inicios, desde la conformación, desde nuestra propia patria. Nosotros siempre decimos que nos autodefinimos o nos llamamos como herederos del federalismo popular, ¿no? Aquello que intentó hacer Artigas, aquello que intentó hacer Dorrego, Peñalosa, Felipe Varela. La realidad es que nosotros nos sentimos profundamente identificados con esos patriotas que intentaron construir una Argentina federal. Y para tratar de construir una Argentina federal hay varias cuestiones que debemos tratar nosotros, que debemos plantear. Fundamentalmente una cuestión es el tema de las vías férreas, que todos hemos sufrido y hemos visto qué fue lo que pasó en los 90, ¿no? Cuando el presidente por aquel entonces dijo ramal que para, ramal que cierra, y fue algo que efectivamente se llevó a la realidad. Y eso conllevó con que muchos, pero muchísimos poblados, mucha gente quedara absolutamente aislada, marginada del resto, digamos, de los poblados o las poblaciones cercanas a esos lugares. Eso contrajo y trajo cierre de empresas, de fábricas, y virtualmente la desaparición de muchos de esos pueblos. No hay que ir para entender estas cuestiones, más allá de que todo el tiempo estamos planteando lo federal, dentro de la propia provincia de Buenos Aires, que es a quien yo represento en este caso, se dio esta cuestión, ¿no? Muchos lugares a los cuales dejó de llegar el ferrocarril, esos pueblos quedaron absolutamente abandonados. Aprovecho para presentarme. Mi nombre es Hipólito Yrigoyen, soy el secretario general de la agrupación Populismo K, y en este caso estoy hablando en representación de La Plata, provincia de Buenos Aires, por supuesto, capital de la provincia de Buenos Aires. Como decía yo hoy y estaba presentando, tenemos a Héctor Lino Castro, a Pancho Celaya y a Rogelio de Leonardi, que bueno, están ahí y van a ser parte de este conversatorio. Nosotros en este conversatorio queríamos hablar de cuestiones como federalismo, rol del Estado y democracia popular. Estas tres patas que obviamente no se pueden tratar unas sin las otras, ¿no? Son verdaderamente como caras de una misma moneda. Nosotros necesitamos generar una democracia popular, participativa, para poder dar intervención a los diferentes poblados, a los diferentes compatriotas de nuestra patria, como para verdaderamente poder intentar plasmar de una vez por todas esta cuestión del federalismo. Quiero mandarle un saludo muy, pero muy grande también a Santiago Gruyún, que es el compañero que propuso este conversatorio. Así que, nada, agradecerle por la idea. La verdad creo que va a ser un puntapié inicial. La intención nuestra es terminar hablando con referentes de distintas provincias de la República Argentina para efectivamente llevar a cabo esa tarea federal. Otra de las cuestiones, además de la parte de vías férreas que todos sabemos y demás, es el tema impositivo, ¿no? Cómo el Estado Nacional, a partir de ese artículo primero que tenemos en nuestra Constitución Nacional,
nos autodenominamos como federal o federales, pero que no se ha podido llevar a cabo. A raíz de la coparticipación que tienen todas las provincias, se ha intentado de alguna manera generar alguna especie de retroalimentación para aquellas provincias que tienen un menor desarrollo o que son provincias un poco más pobres, por así decirlo, sin usarlo en términos peyorativos. Cuando hablamos de pobreza en las provincias, a veces no hablamos de la gente que vive en ellas, sino hablamos del desarrollo que ha tenido esa provincia o la no ayuda que ha tenido por parte del gobierno nacional. Verdaderamente, durante muchísimo tiempo se ha armado toda la República Argentina alrededor fundamentalmente de lo que es Capital Federal, ¿no? Y eso ha funcionado en detrimento del resto de las provincias de la Argentina. Sin ningún lugar a duda, alguna de las cuestiones que se había planteado en su momento y que no es algo nuevo, era el intentar correr la capital, poner la capital en otro lugar y de esa manera lograr también una cuestión de descentralización administrativa. Tenemos que entender que absolutamente todos los recursos salgan prácticamente del centro mismo de la provincia de Buenos Aires, que es capital federal, hace inviable que nosotros pretendamos tener un desarrollo federal. Cuando hablamos de desarrollo federal, hablamos de que todas las provincias del pueblo argentino tengan cloaca, tengan luz, tengan agua potable, agua corriente, que tengan universidades, como se intentó durante los 12 años de Néstor y Cristina, que se construyeron 14 nuevas universidades, muchas de ellas fueron al conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar también que la propia coparticipación tampoco es pareja para la provincia de Buenos Aires, que tiene más del 40% de los habitantes de los 45 millones de argentinos que somos entre hombres y mujeres, por supuesto. Por último, y para no aburrirlos y darle la palabra al resto de los compañeros, a nosotros nos parece muy, pero muy importante tratar de plantear esta cuestión de generar un federalismo real, más allá del texto de la Constitución, más allá de que quede bonito y sea lindo decir que somos federales. La defensa de nuestra Antártida, la defensa de nuestras Islas Malvinas, y reivindico al compañero ex combatiente de Malvinas, ahora después cuando hable, la verdad que todo mi honor, todo un orgullo que esté acá con nosotros. La defensa de esas 200 millas de territorio marino que se recuperaron, que si bien nosotros las incorporamos a nuestro territorio, no la hemos podido desarrollar. Toda la tecnología que nosotros sabemos tener, la fuerza en cuanto a los hombres y mujeres que trabajan, no la hemos podido plasmar en generar una industria pesquera que esté a la altura de las circunstancias, a la altura del mar enorme que tiene Argentina, ¿no? Esa es una de las cuestiones, por ejemplo, que no hemos podido desarrollar durante muchísimo, pero muchísimo tiempo. Pero fundamentalmente el tema del desarrollo de empresas, industrias, que puedan dar trabajo genuino a los distintos compatriotas en distintos lugares. Es muy injusto que mucha gente se tenga que venir de provincias del norte o del noroeste, en este caso, como los que están aquí conmigo, o del sur mismo, hacia la capital federal o hacia la provincia de Buenos Aires para encontrar una vida más digna o una fuente de trabajo. Muchísimas veces, en muchísimos casos, se ha dado todo lo contrario. Sin ningún lugar a duda, no han encontrado un horizonte mejor, no han encontrado una vida más digna, y de ahí también la erradicación de grandes y grandes conglomerados de gente hacinada en muy poco territorio. La verdad que nosotros creemos que con un territorio tan grande y tan extenso, necesitamos nosotros promover desde el Estado-Nación la descentralización, ¿no? Tener un país mejor poblado, de una forma un poco más homogénea. Verdaderamente que todo el mundo tenga la necesidad de salir corriendo a la capital federal o a la provincia de Buenos Aires para encontrar mejores condiciones de trabajo, a nosotros no nos parece justo bajo ningún punto de vista, nosotros siendo representantes de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que aceptamos y está permitido la libre circulación de todos nuestros pobladores y que cada uno se radique en el lugar que más desee o mejor le guste, pero no que lo tenga que hacer por una cuestión obligada.
tenemos una Patagonia completamente despoblada desde siempre, y son cuestiones que necesitamos mejorar. Nosotros creemos desde nuestra agrupación, desde nuestra visión política, que la mejor forma de generar una descentralización genuina y que la gente pueda habitar mejor nuestra patria es generando fuentes de trabajo genuinas, generando trabajo, generando empresas, generando fábricas y también generando condiciones de desarrollo para que todos y todas podamos vivir en condiciones más o menos igual. No es correcto, no está bueno que en la provincia de Buenos Aires vivamos en muchos lugares no, aclaro, pero en muchos lugares con luz, agua corriente y cloacas como algo completamente normal y habitual. En muchísimas de las otras provincias nada de eso exista. Entonces es muy importante tratar de generar condiciones de vida y condiciones de desarrollo más o menos igualitarias para todos. Me parece que recién ahí vamos a empezar a poder hablar de un país federal, de un país que sea un poquito más igual. Quiero darle la palabra a Héctor Lino Castro, un gran compañero de FIPS, de la Asamblea Popular de La Punta. Así que bueno, Héctor, les aclaro a todos por los que se conectaron después cómo va a ser el orden. Me va a seguir Héctor, en tercer lugar me va a seguir Pancho y por último va a cerrar Rogelio. Así que te doy la bienvenida, Héctor. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias, Hipólito. Un fuerte abrazo para todo tu equipo por esta idea extraordinaria de a través de la virtualidad poder reunir ambos extremos, ¿no? Hay compañeros que están en Ushuaia, yo estoy desde La Quiaca, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y poder juntarnos con compañeros como... que es un honor estar participando junto a Pancho Celaya y al compañero Rogelio Leonardi. Creo que esto es importante en el sentido de que comenzamos a tirar las cuerdas, de Leonardi, el compañero de La Rioja. Creo que esto es lo que nos corresponde, esto es lo que tenemos que hacer, porque estamos en el advenimiento de tiempos nuevos, ¿no? Yo creo que después de la pandemia vamos a tener otra realidad. También quiero aprovechar para saludar a los compañeros del Frente de Profesionales del NOA, cuyo referente es el compañero Mariano Garmendia, también al resto de las filiales de FIPCA, que es la Fundación Interactiva por la Cultura del Agua, a su presidente, el teniente de fragata retirado Julio César Urien, expresidente del astillero Río Santiago, también al actual presidente de Río Santiago, el compañero Ariel Basteiro, ex embajador argentino en Bolivia, de la Federación Mundial de Ecología Cultural, del cual soy parte a través del compañero Eduardo Wilfen Fabro y su señora Marta, y también quienes coordinan este campo de investigación transdisciplinaria, que es los compañeros doctor Néstor Fabro y su señora Nuria Aguilar, y también del área de educación Walter Avelino Beitía y su señora Silvia Costa. Es decirte que están participando compañeros también de La Paz, de Santa Cruz, de Bolivia, porque debemos entender el federalismo y la integración de la patria en el marco de la patria grande. Creo que a partir de ahí vamos a poder liberarnos económica, culturalmente de esta neocolonización que hoy vive nuestro país. También saludar a los compañeros de San Salvador de Jujuy, a los compañeros de la Comisión de Emergencia Multisectorial. Lo que se está viviendo en la provincia es producto de esta economía neoliberal que ha devastado no solo la economía, sino también la salud pública, la educación en nuestra provincia. Yo estoy en este momento en un lugar donde antes era un centro de educación popular, que
que desde la llegada de Gerardo Morales se ha cerrado este centro. Era para jóvenes y adultos. Así que bueno, así como esto nos permite ver que esta pandemia, que es el COVID-19, no es más ni menos que un detonante que ha impactado fundamentalmente en la salud pública, una salud pública en la cual hay más de 350 enfermeros que se han jubilado y que nunca los han reemplazado, una salud pública en la provincia que lamentablemente hay gente que no puede ser asistida y está en la casa, en la orfandad, en la ausencia del Estado. Entonces, desde las organizaciones sociales nos hemos organizado y de alguna manera estamos llevando un paliativo a las familias que hoy por hoy no tienen la atención del Estado. Bueno, Jujuy es en parte esto, actualmente golpeado por la pandemia. Jujuy no solo es el éxodo, Jujuy es un pueblo que tiene miles de años de historia. Nuestros pueblos originarios están cumpliendo 5.528 años, en el cual se ha derramado muchísima sangre durante la Guerra de la Independencia. Y hasta ahora hay compañeros y compañeras que no tienen el título de propiedad o el título comunitario de sus tierras. El primer encuentro sangriento, un poco de historia para que comencemos a reconocernos, a valorarnos todo el aporte que se ha hecho desde este lugar de la Puna de Jujuy. El primer encuentro sangriento fue en 1536, contra la avanzada de las primeras conquistas. A partir de después de 8 años, han logrado penetrar en la Puna jujeña, lo que es hoy la Puna jujeña, y todo el siglo XVI, XVII y XVIII, conflictos de por medios han logrado la usurpación de todo este sector de tierras por parte de la corona. Luego comienza la Guerra de la Independencia, luego de 3 siglos, en 1810 a 1825. Decirle también a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, estamos en zona de frontera. Pasada todos estos 15 años de guerra, donde el escenario natural ha sido de Humahuaca al norte, la vanguardia patriota, y la vanguardia realista de Tupiza al sur. Todo este lugar ha significado 15 años de guerra, de recursos humanos, de recursos materiales, entregados en pos de la liberación de la patria. Por eso que Jujuy no solo es el éxodo, también Jujuy es la batalla de Tucumán, también Jujuy es la batalla de Salta. No conforme con las batallas de Puesto Grande, de Cangrejos y de más de 100 combates y batallas que se han dado en este territorio. Luego de 1825 comienzan en el periodo de la conformación de las republiquetas, como llamara un gran escritor. En 1827 comienzan las hostilidades con Bolivia. En 1837 el mariscal Santa Cruz desencadena la guerra e invaden lo que es el departamento de Yavi, Santa Victoria, Santa Catalina, Cochinoca, Humahuaca y Tumbaya. O sea que han seguido los conflictos por una cuestión de tierra, por una cuestión de territorio. Recién, fíjense ustedes, se ha resuelto en el año 1889 el tema del territorio. Y les marco esta realidad porque es importante que comencemos a profundizar lo que bien decías vos, el tema de la soberanía. Desde 1810 hasta 1889 pasaron 79 años de conflictos y hasta ahora hay muchas comunidades que no tienen sus tierras. Ha habido las primeras milicias populares, se han hecho acá en La Puna, se ha enfrentado al ejército tirano de José María Álvarez Prado, quien ha derrocado al
al gobernador Teodoro Sánchez de Bustamante, que estaba a favor de los puneños. Se produce un enfrentamiento bélico en el cual las milicias puneñas han vencido en la batalla de Abra de la Cruz. Posteriormente, con el apoyo del ejército de Salta, fueron masacrados nuestros coterráneos el 4 de enero del 75. Estas milicias populares defendían su tierra, defendían sus derechos, defendían el pan que sus hijos se merecían. Andrés Fidalgo escribe en uno de sus poemas y dice así: con ondas y con piedra, bravos puneños proclaman que la tierra no tiene dueños. Más adelante estaría escribiendo nuestro poeta puneño Domingo Serpa: si es una flauta de caña que dilvana su ruego, Uyariguay Pachamama, Uyariguay alto cielo, que un indiecito se ha muerto con una piedra en la mano y en los ojos un lucero. Cuánta gente inocente a lo largo de toda nuestra historia nacional ha quedado de esa manera. Cuántos hombres jóvenes en Malvinas han sufrido esta suerte injusta. Luego de eso vendría el Malón de la Paz en 1946. También ha habido conflictos con los mineros, con las empresas mineras, con los tabacaleros, con la zafra. Siempre lo que vos bien decías, tenían que emigrar de estas tierras porque en esta tierra no había trabajo. Después de eso comenzaron las migraciones a La Rioja, a Mendoza, a Buenos Aires, a Capital. Y bueno, tenemos hermanos y hermanas desde La Quiaca hasta Ushuaia por todos lados. El Malón de la Paz también ha significado una durísima experiencia para nuestro pueblo, que al respecto escribiría el maestro Atahualpa Yupanqui interpretando el dolor de los puneños, y decía así: tú indio del Ande, mestizo de la Puna, huésped de Buenos Aires, fuiste echado a patadas, roto quedó tu erquencho, destrozado tu hombro, con la hilacha de tu padre, poncho enjuagaste tu llanto, hermano Colla, cómo me duele tu llanto, que es mío y de todos los que arrinconamos nuestro corazón para mantener la justicia de tu voz. Cuánto dolor ha ido sufriendo este pueblo tenaz, este pueblo que sigue luchando por tener, como dice el Papa, lo que nos corresponde, ¿no? Tierra, techo y trabajo. Recién después de muchos años, recién la expropiación de estas tierras por parte del gobierno de la provincia fue en 1959. Y una de las personas que administraba toda esta tierra era Patrón Costa, dueño de Ingenio San Martín. Así que imagínense la situación que ha tenido que sufrir y aún seguimos en esta. Vivimos una larga noche neoliberal para los pueblos milenarios como los collas, una larga noche de invierno neoliberal y sin calefacción, sin techo y sin trabajo. Y porque esta profundidad de la crisis nos lleva a hermanarnos, a juntarnos, porque creemos todavía y respetamos esta cultura milenaria que hemos sido siempre defensores enhiestos de esta cultura. Valoramos nuestra Pachamama y todos los seres que habitan en ella. Hemos estado resistiendo al consumismo, a la cultura del descarte. Seguimos con dignidad el legado de Tupac Amaru, Tupac Katari, de Bartolina Sisa y de todos nuestros padres fundadores de la patria o matria como San Martín, Belgrano, Güemes, Juana Zurduy de Padilla, Mariano Moreno, Castelli, nuestros padres políticos como Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y nuestra conductora actual, Cristina Fernández de Kirchner, quien acompaña con mucha sabiduría
a nuestro presidente Alberto Fernández. Con todos los hermanos, con todas las hermanas, quienes conformamos el campo nacional y popular, desde La Quiaca a Ushuaia, preparados y listos estamos para salir a la calle una vez que la pandemia del COVID-19 nos permita, y para superar nuevos paradigmas en lo que es la salud, en lo que es lo social, en lo económico, en lo político y en lo cultural. Si hasta ahora nuestra gente ha podido sobrevivir a pesar de todas las dificultades, tanto los trabajadores ocupados y desocupados, nos unimos sabiendo que tenemos un gobierno que trabaja para el pueblo. Y cuánto más vamos a vivir si los que más tienen comienzan a pagar los impuestos como una obligación moral, porque está demostrado que todo lo que consiguieron, todo lo que tienen, es gracias a nuestros recursos naturales, es gracias a la fuerza y hasta la sangre de los que militaron en nuestro pueblo. Nada tenemos que inventar, ya todo está escrito. Podemos remitirnos al modelo argentino del proyecto nacional de liberación. Además, sabemos que el peronismo o la tercera posición, ni capitalista ni comunista, ha triunfado en el mundo. Lo podemos ver en la caída de Berlín como acontecimiento histórico y la desaparición del primero, segundo mundo, tercer mundo y pasar a un mundo globalizado. Decía nuestro general Perón, paralelamente la concepción cristiana presenta otra posibilidad impregnada de una profunda riqueza espiritual. Dicho esto, en el modelo argentino debemos tratar de implementar lo que dice hoy a través de la encíclica Laudato Si el Papa Francisco, un salario universal para todos los que habitamos en este mundo. Y los que tienen la posibilidad de vincularse con otros compañeros, otras organizaciones sociales de Sudamérica, todos debemos pedir este salario universal, que sería una forma de promover la justicia social ante la escandalosa concentración de capital producto de la timba financiera en el mundo, que solo un 10% de los habitantes del mundo concentran el 90% del capital. Esta enorme desigualdad significa desocupación, hambre, miseria y muerte de niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores de todos los pueblos del mundo. Es por eso que es importante que comencemos a trabajar en función de recuperar nuestra soberanía territorial, nuestra soberanía marítima, que hoy, bien decías, pasamos a ser un país marítimo. 2.600.000 kilómetros son de territorio y 2.700.000 kilómetros tenemos de extensión marítima. Somos un país bicontinental, somos un país bioceánico, tenemos un desafío importante. Lo que tenemos que hacer es este paso que han dado, por eso quiero felicitarles a ustedes y desearles muchísima suerte en esta vinculación de compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que un fuerte abrazo, compañeros. Cedo la palabra a quien me continúa en la misma, ¿no? Bueno, nada, muchísimas gracias, Héctor. La verdad que un placer escucharte. Ahora es el turno de Pancho Celaya, compañero dirigente nacional del peronismo 26 de julio y ex veterano o veterano de Malvina. Perdón, siempre cometo esos errores al nombrarlos.
yo sé que ustedes tienen la forma de ser reconocidos y demás, así que para nosotros es un honor. Pancho, te doy la bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches a los compañeros que nos toca compartir esta mesa, especialmente agradecerles a ustedes, Hipólito, por la iniciativa que han tenido, el compañero Santiago Bruchut, que estuvo fogoneando este encuentro, y bueno, a toda la agrupación Populismo K. También el honor de compartir la mesa con Héctor y Rogelio, y bueno, luchadores ambos. Entonces esto es un compromiso que, como vos bien decías, yo integro el peronismo 26 de julio. Es una organización que tiene 35 años de existencia. Fue fundada por Cacho Scarpati, compañero que fue secuestrado, detenido, desaparecido en la dictadura, luego se fugó de Campo de Mayo, y eso lo llevó a un exilio en Europa, y desde donde continuó su militancia y regresó a la Argentina para en el 1985, un 7 de septiembre, fundar el peronismo 26 de julio, que nace con algunos elementos centrales. Primero, con una perspectiva federal. Fue una organización que permanentemente estuvo buscando su desarrollo nacional con perspectiva federal, con mecanismos de decisión democráticos que representen lo federal. No en una federación de agrupaciones, sino una organización con perspectiva federal. Eso nos ha llevado nuestro tiempo también superar los baches organizativos y políticos que hemos tenido después de la muerte de nuestro fundador, nuestro jefe, Cacho Scarpati, sucedido en el 2008. Y a partir de ese momento, bueno, vamos buscando reincorporar una perspectiva, insisto, el concepto federal. Eso implica que tenemos presencia no solo en la provincia de Buenos Aires, capital federal, sino, y digo provincia de Buenos Aires en su extensión, no es solo el conurbano, sino ya localidades muy en el interior como Azul o Bahía Blanca, Mar del Plata, y eso sumado a nuestra presencia en Rosario, Córdoba, la zona noroeste argentino y la zona NEA. Y bueno, respecto a nuestra visión de la convocatoria, bueno, primero decir que tenemos un eje en buscar que nuestro país pueda recuperar plenamente su capacidad de decidir soberanamente en lo económico, en lo político y en lo social, la justicia social. Esto tiene distintos ribetes. Hoy la Argentina, por ejemplo, como nación, todavía no logra incorporar en un pie de igualdad, restituyendo derechos a los pueblos indígenas. No reconoce todavía plenamente de derecho y no puede impedir la violencia en contra de las mujeres, no puede impedir que las mujeres sean segregadas de nuestra sociedad, que no sean reconocidas en sus distintos vertientes, digamos, tanto en lo productivo como en su rol en la sociedad corresponde. Esas cosas nos hacen también decir, bueno, nuestra organización pelea por una Argentina plena de justicia social, pero con igualdad de derechos para todos sus habitantes. La presencia
además de una potencia colonial en nuestro territorio, ocupando parte de nuestro territorio, también nos pone de cara a dos cosas que creo centrales. Una nación no puede ser soberana sin tener pleno ejercicio de sus derechos políticos internacionales jurídicamente aceptados, y esto es también asegurar nuestro ejercicio de la soberanía sobre nuestros territorios ocupados. Ahí viene también la cuestión de la Antártida. Rogelio hablaba de la bicontinentalidad de la Argentina, y eso también es parte de una discusión, porque en nuestros territorios, nuestras reivindicaciones están solapadas con las reclamaciones inglesas y con una reclamación también por parte de Chile, lo que no debiera ser un problema, porque tanto Chile como Argentina están excluidos del mapa inglés. Entonces, el general Leal, que llegó hasta el Polo Sur en nombre con nuestra bandera, decía claramente, no es posible una Antártida argentina en exclusividad, tiene que haber una Antártida sudamericana. Y eso, ¿por qué? Porque todos los países sudamericanos debieran tener su asentamiento no para colonizar, sino para investigar, para proteger los recursos existentes en la Antártida. Entonces, bueno, eso es parte de toda una discusión, y además, en esto del federalismo, vemos la necesidad de articular entre las provincias un pacto federal que tal vez tenga rango constitucional, porque el Estado Nacional ha hecho en el año 94, ha dictado una nueva constitución que tiene en muchos aspectos la impronta del neoliberalismo, y ha hecho retroceder al federalismo detrás de algunas concesiones a intereses de algunas provincias, como por ejemplo las que tienen petróleo, como por ejemplo las que manejan el agua, y eso, al no reconocer como antecedente necesario la Constitución del año 49, donde un artículo establece taxativamente que los recursos naturales son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación argentina en su conjunto, no de cada provincia en particular, nos lleva a distintos conflictos. Las provincias petroleras, por un lado, negocian con empresas multinacionales. Las provincias que tienen la fuente de ríos y otras vías de agua dulce, se empiezan también a plantear algunas cuestiones como el derecho absoluto sobre esas tierras, donde están las nacientes de las aguas, y la posibilidad de llegar a plantearse un proyecto geopolítico que es secesionista de la Argentina. Entonces, bueno, ahí hay cosas que hay que revisar, porque si no, la Argentina va rumbo, por un lado, estamos sufriendo siempre el accionar del colonialismo, vigente todavía, con su rémora más excluyente, digamos, lo que es Malvinas. Tenemos el condicionamiento de los organismos internacionales, y además, internamente, no estamos consolidándonos como país, y donde el federalismo es a veces una expresión de deseo. Hay que recuperar, hay que pensar mucho y debatir bastante, porque está la cuestión ambiental que nos va dejando sin la posibilidad real de tener un futuro, porque el medio ambiente, incluido el hombre en ese medio ambiente, el hombre genérico, no hay forma en realidad
de pensar un futuro sin preservar nuestro medio ambiente. Entonces, todas esas cuestiones deben ser rediscutidas en la Argentina, tanto en su fase social, política, económica, y con una perspectiva federal, sin duda. Los 3 países de Sudamérica que se han desarrollado más son Brasil, México y los países latinoamericanos, perdón, Brasil, México y Argentina, y los 3 son federales. Entonces, algo hay que tomar de eso, además de la disponibilidad de recursos, superficie, hay una perspectiva ahí. Y luego también esta decisión de fondo, que es que tengamos una constitución que exprese esto, que nos permita asegurar, por ejemplo, vías navegables interiores, como son los ríos, por cuyo acceso hemos peleado ya en algún momento con franceses e ingleses, sin implicar una agresión hacia el Uruguay, reposicionarnos en la provincia de Buenos Aires para dragar el canal de Magdalena, para permitir el acceso de buques de gran calado por un acceso totalmente controlado en la soberanía por nuestro país. La famosa hidrovía, que a partir del escándalo de Vicentín empezamos a descubrir determinadas cosas. Bueno, aquí hay algunas puntas, y recuperar la infraestructura. Yo coincido con lo que planteaba Hipólito, porque, bueno, además de pertenecer a una organización que lo piensa, mi familia y yo he sido ferroviario hasta que alguien dijo que se cerraba todo en nombre de una eficiencia económica no demostrada. Y bueno, me ha tocado vivir esa parte no solo desde la nostalgia, sino desde la racionalidad y de ver lo que puede aportar el ferrocarril. Claro, tenemos nuestras particularidades. Acá hasta hemos sido formados con una estructura radial de país y así las principales líneas ferroviarias, pero también hemos sido balcanizados por las distintas empresas y no tenemos una sola trocha, tenemos 4 trochas, perdón. Entonces eso hace que ni siquiera a veces se puede intercambiar material rodante en una misma empresa, que fue en su momento Ferrocarril Argentino, o recuperamos una parte del ferrocarril perdido, digamos que el Belgrano Carga, el gran ferrocarril federal de todo centro y norte argentino. Pero fíjense en que mientras en algunos lugares estamos recuperando vías, la salida hacia los puertos en Santa Fe, toda una perspectiva política, geopolítica, nunca se vuelve a pensar en recuperar la vía de Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, que no tiene la diagramación radial paralela a la cordillera, tiene toda una perspectiva que esa vía fue, cuando se cerró, ahora se va deteriorando lentamente, van siendo ocupadas sus tierras. Y lo pongo como uno de los ejemplos de lo que hay que trabajar en la discusión de la logística y de la infraestructura para mejorar las condiciones reales de producción de nuestro país. Se está yendo el tiempo, Hipólito. Quiero dejar lugar a la intervención de Kielo, y después, en todo caso, si hay alguna pregunta, alguna cuestión, porque creo que está planteándose algunas cosas, algunas definiciones, y como vos bien decías en tu introducción, esto veremos que vaya madurando, que siga este proceso de encuentros para ver si es posible no solo conversar, sino accionar por un país federal con una presencia de lo latinoamericano, ¿sí? y sin la ocupación de nuestras tierras por un enemigo histórico y colonial que no entiende de mensajes, y ahora estamos viendo en estos momentos, luego de la caída de los llamados gobiernos democráticos populares, cómo se va perdiendo esa
posibilidad de la integración latinoamericana bien concreta que hemos sabido tener hace no muchos años, y liderado por Fidel, por Lula, por Chávez, por Néstor Kirchner. Es decir, acá ha habido líderes que no solo han dejado de ser los conductores de los distintos países, sino que no han podido contar con la continuidad política, social de esos procesos. En algunos casos se demuestra que rápidamente se recupera, y en otros, viste, veníamos muy bien con el proceso de Bolivia, Evo, y de pronto en un golpe de Estado indigno que no fue suficientemente condenado y aislado por el resto de las democracias de América, se produce un retroceso terrible. Así que bueno, en esa línea queremos dejar nuestra posición, agradecer nuevamente, y bueno, si hay alguna pregunta luego veremos si podemos conversar. Muchísimas gracias, Pancho, la verdad que muy claro en todos tus conceptos, la verdad que un placer escucharte. Ahora le vamos a dar el ingreso a Rogelio de Leonardi, secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores, secretario de Derechos Humanos de CETERA, secretario general de CTA de los Trabajadores, militante y dirigente nacional del Partido Comunista y expreso político. Así que, Rogelio, nada, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, representante de La Rioja, él, así que gracias. Buenas noches a todos, a todas. Es para mí un orgullo militante compartir con los compañeros de este panel tan claro, tan puro en sus ideales y en sus luchas consecuentes. No hay que dudarlo que detrás de cada uno de estos compañeros hay una historia, hay una lucha, hay un devenir, y para mí es doblemente un placer porque siempre me precio de tener a mis mejores amigos, compañeros de ruta en lo que hemos calificado siempre como el campo nacional y popular. Nos sentimos parte, creo que somos parte del movimiento nacional y popular, y creemos que es muy importante la coyuntura, el momento político es óptimo para desarrollar este tipo de alianzas, de búsquedas de frentes en común, uno de los ejes convocantes en lo que yo me había detenido a pensar, teniendo en cuenta todo esto que están diciendo los compañeros, y que parto de la base, lo digo de movida, adhiero absolutamente a todo lo que acá se ha dicho. Adhiero a todo lo que acá se ha dicho. Yo quisiera entrar un poquito, a la vez tal vez reitere algunas de estas cosas en mi alocución, tomar uno de los ejes de esta convocatoria, que tiene que ver con algo así como el golpismo y la democracia, creo que decíamos, ¿no? Justamente hoy, en el devenir de estos últimos días, se está manifestando con más evidencia la intencionalidad de lo que en la jerga común se llama la desestabilización. Y la desestabilización tiene sus asideros con las conductas que van teniendo determinados sectores poblacionales, que son los de la alta burguesía, los de la oligarquía, los dueños de la tierra, los dueños de la economía de este país, que están siendo tocados indudablemente por políticas que tienden a que la distribución de la riqueza sea alguna vez equitativa, suficientemente distribuida con alguna forma que compatibilice las necesidades de todas y de todos, y no que signifique que de vez en cuando nos podamos acordar de los sectores
más castigados. Y fíjense qué interesante el desarrollo de la conversación con el compañero Héctor Castro desde La Quiaca, con una descripción exacta de esa realidad latente, vigente hoy, ha hecho todo un repaso por la historia reciente y no tan reciente de los argentinos y diría de los latinoamericanos, porque el destino de Argentina va a seguir ligado al destino obviamente y naturalmente de Latinoamérica. El solo hecho de nombrarlo a Patrón Costa ya define un campo en el que nos tenemos que mover. Bueno, yo aprovecho, estamos hablando de Jujuy, quisiera enviar un saludo particularmente a la compañera Milagro Salas y a todos los combatientes de la Tupac que siguen presos, y exhortar a toda la opinión pública, a todos los que nos ven y nos escuchan, a reforzar la tarea por la libertad de todos los presos políticos. De manera que, para hacerla corta, qué orgullo poder conocer a compañeros, dialogar con compañeros del movimiento 26 de julio, de este movimiento que representa el compañero Castro también, en este caso Zelaya, a quienes nos ha tocado actuar en tribunas y en convocatorias comunes, también aquí en La Rioja con los compañeros del movimiento 26 de julio, un saludo para el Chingolo Barrio Nuevo, de paso, dicho sea de paso, qué acertados hemos estado en la historia reciente y no tan reciente de ganar la calle por causas comunes. Fuerzas Armadas, Plan Cóndor es un capítulo que vamos a tener que profundizar alguna vez. Yo me comprometo, si ustedes lo entienden útil y necesario, para verlo desde una visión también, se me presentó también como expreso político, y haber podido ver desde afuera y desde adentro de la cárcel la manipulación histórica que se ha hecho y que podemos estar corriendo riesgos de que esto se reedite. Entonces, el golpismo en la Argentina solamente va a poder darse con un elemento que muy bien el campo nacional y popular le llama cipayo, ese cipallaje, esa entrega desde adentro, en tanto y en cuanto el campo popular no termine de organizarse debida y adecuadamente. Yo sostengo con mucha fuerza, y lo aprendí de las prácticas de mi partido, el Partido Comunista. Yo conozco desde su juventud, desde nuestra juventud, al compañero Patricio Echegaray, que falleció hace pocos años, y que siempre nos insinuaba y nos hablaba en función de otras experiencias latinoamericanas. Habría que referirse alguna vez a la Carta de los Cinco, de 5 patriotas latinoamericanos que ya se están muriendo también, que trataron de buscar una salida para Argentina y para Latinoamérica en aquellas épocas aciagas de la caída del muro de Berlín, en aquellas épocas aciagas de la desaparición de la ex Unión Soviética y todas las consecuencias que tuvo, con un faro luminoso que para nuestra juventud, en su época, fue lo que llamábamos la Isla de la Libertad, con Fidel, con el Che, bueno, esto hoy es moneda corriente, esto hoy... entonces, hablar de estas cosas es un doble compromiso, porque si cuando yo hablo de la liberación en Latinoamérica y hablo de la fuerza que yo represento en términos históricos, filosóficos, como marxista-leninista, siempre anoto inmediatamente al nacionalismo popular revolucionario. Esto es lo que estoy sintiendo esta noche también. Y un tercer componente, que es la teología de la liberación. ¿Quién puede negar en la historia del noroeste argentino el peso que tuvo Monseñor Angelelli? ¿Quién puede negar hoy la gravitación que tiene cuando la Iglesia nomina beatos, que es un paso previo a la santidad, al laico Pedernera, que era un compañero que trabajaba con los más humildes en el territorio campesino, los 2 curas de Chamical, asesinados como el laico Pedernera, y Monseñor Angelelli, asesinado también por la dictadura
clérigo militar fascista que se impuso por la fuerza el 24 de marzo del 76. Por último, el tema de la soberanía, que aquí se lo ha descrito tan adecuadamente y tan bien, me hace acordar también a mí el recorrido que yo he hecho por varias provincias argentinas para difundir, y acá se habló de un excombatiente de Malvinas también, a quien rindo mi tributo y mi homenaje, con la presentación de un hermoso libro que publicó y reeditó la CETERA, que es la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, de la que yo formo parte y soy secretario de Derechos Humanos, y a su vez dirijo el gremio de base, que le llamamos Asociación de Maestros y Profesores, en La Rioja, que dicho sea de paso, estamos con un larguísimo conflicto de casi 2 meses de paros por falta de llamado a las paritarias, esto como un aviso. El libro Malvinas, Paz, Colonialismo, qué importante, porque acá se ha destacado, y todo lo que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con la soberanía de Malvinas, con la pesca soberana, con todo lo que esto conlleva, todo lo que tiene que ver con el Famatina en La Rioja. Podemos tomar ejemplos de cada uno de los lugares. El Famatina no se toque es una consigna que camina todavía y que está alerta porque todavía los gobiernos constitucionales, institucionales, el de hoy mismo, está con la secreta esperanza de buscar empresarios extranjeros para explotar nuevamente el Famatina y que se llenen de plata nuevamente los monopolios, las grandes empresas extranjeras. Qué importante es hablar de la soberanía energética, y acá nos han metido el curro del parque eólico en una localidad del interior de la provincia con un préstamo internacional, un bono verde en dólares, que ahora lo tenemos que pagar duplicado, triplicado por la propia inercia del gobierno y la falta de políticas federales, que es de lo que acá estamos hablando. Qué importante es hablar de la soberanía alimentaria, que es lo que están buscando todos los movimientos sociales en la Argentina, y que tan adecuada y acertadamente en su momento diera su ayuda el Estado argentino. Entonces, pasar por todo esto, que ya lo hemos visto, tiene que ver también con una fuerte lucha por la paz, porque en la medida en que el imperialismo consiga seguir instalando con 7 u 8 bases extranjeras en Colombia, con la base más grande imaginable en Malvinas desde hace unos años, donde nos están disputando 14, 15 países la propia soberanía sobre el sector antártico, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad, y se está trabajando para esto. Por eso, el apoyo sin tapizas, sin pretensiones demasiadas al propio gobierno nacional, que esto marche, que sigamos buscándole la forma y la salida para que nunca más Macri, acá no lo hemos nombrado a Macri, está muy bien que no lo nombremos, pero es importante destacar que en la medida en que encontremos estos momentos, estos lugares para contactar esto que nosotros llamamos el campo popular, esto que nosotros llamamos la construcción del poder popular, y la construcción del poder popular, por último, lo vamos a hacer a partir de la unidad y del debate. Y yo, como sindicalista, trabajo mucho la idea de la unidad y debate plasmada por Agustín Tosco en el sindicalismo argentino. Y una lucha sin cuartel contra la burguesía instalada en las cúpulas sindicales que arreglan siempre con los monopolios y están distantes de arreglar con la posibilidad y la perspectiva de un compromiso más profundo del gobierno nacional y popular en construcción en la República Argentina. Un abrazo fraterno, grande y solidario. Y mi agradecimiento al compañero Santiago de la Plata, que ha sido el vínculo primero en estas luchas de hace un par de años por la soberanía en Venezuela y demás, que quede intacto todo lo que signifique el movimiento nacional y popular y una Latinoamérica unida, con la recuperación de Lula en Brasil, el avance de Chávez en Venezuela, la recuperación de Bolivia. Por favor, todos los esfuerzos que sean posibles para retomar estas pautas que hemos tenido y que hemos perdido transitoriamente en América Latina. Volverán nuevos tiempos, seguramente más prósperos. Muchísimas gracias por permitirme participar junto a ustedes.
Bueno, Rogelio, la verdad que un placer, un honor, un orgullo escucharte, sinceramente muy, muy claro en todos tus conceptos, en tus palabras. Te voy a proponer, estamos del otro lado, estaba volviendo o queriendo volver a ingresar Héctor, que tiene algún problema de conectividad. Bueno, justamente el otro día nuestro presidente declaraba como servicio esencial y público el tema de la Internet, el tema de la telefonía celular, el tema de la televisión paga. Me parece que esto demuestra a las claras la necesidad de que estas cosas ocurran, porque cada vez que nosotros nos intentamos conectar con gente por ahí de unos cuantos kilómetros, suelen ocurrir este tipo de cosas. Saludabas vos a la compañera Milagro Sala, a la cual tuvimos el enorme honor y orgullo de charlar el otro día, hace poquito, así que le mandamos este saludo acá también a la compañera y a todos los presos y presas que siguen detenidas en forma arbitraria, a todos los presos políticos, ¿no?, de la República Argentina. Lo que le decía, los proponía era charlar entre nosotros algunas cuestiones, unos 5 minutitos si les parece. Tengo algunas preguntas que nos hicieron llegar, la gente que nos está escuchando. Qué hermoso escucharte, Rogelio, cuando hablabas de lo que pensaban en aquel entonces de la isla de la libertad, de esa isla de Cuba, ¿no? Y a nosotros nos pasó algo parecido, ya siendo un poco más grande, porque tampoco me quiero hacer el pibe, pero cuando Néstor, Lula, Evo, Chávez, Rafael Correa, Zelaya en su momento, emprendieron esa idea de volver a conformar la patria grande, ¿no? Aquel ideal que habían tenido por aquel entonces el Che, que vos lo citabas hoy. Y la verdad que a nosotros se nos llenó el corazón de alegría por volver a creer y entender que ese es el camino de una construcción, el volver a conformar una patria grande. Así que muchísimas gracias, Rogelio, por traerlo en tu comentario. La verdad, nosotros desde nuestra agrupación, desde Populismo K, tenemos un fuerte sentimiento hacia la construcción de la patria grande. También quiero rescatar eso que decías hoy, hablabas de los pueblos originarios, que si bien, por ejemplo, el Estado Plurinacional de Bolivia ha podido en su nueva constitución ampararlos de una mejor manera, creo que falta todavía mucho en cuanto a la defensa de estos pueblos originarios, que son los verdaderos propietarios de la tierra, ¿no?, de estas mismas tierras que nosotros defendemos. Así que bueno, nada, me gustaría 2 o 3 minutitos para el cierre de Pancho, de Héctor, de Rogelio, como ustedes quieran, por si les quedó alguna idea, y después les paso algunas preguntas para ir cerrando. Y nada, nuevamente desde este espacio, desde mi persona, agradecerle por tenerlos del otro lado. Bueno, simplemente expresar las coincidencias que hemos tenido. Creo que ninguna posibilidad de transformación del país se puede hacer desde arriba hacia abajo. Hay que tener iniciativa. Nos toca gobernar, bueno, digo, nos toca desde sentirme parte de una mayoría, pero claramente no estamos en el gobierno. Y hay que construir el poder popular, el real, porque así las iniciativas que vienen de arriba hacia abajo a veces son derrotadas sin prisa y sin pausa. A nosotros nos pasó en el 2008, tuvimos que salir a bancar una resolución generada en los ámbitos del Ministerio de Economía de ese momento. Y bueno, la mayoría del pueblo sentía que era algo correcto y no necesariamente se logró una mayoría. No es verdad que nosotros perdimos solo por el voto traidor de un vicepresidente. Perdimos porque no pusimos la mayoría en las calles, no pudimos ganar las calles en ese momento con una amplia y abrumadora mayoría, porque a esos sectores que estaban en contra del gobierno popular, lo bancaban también sectores de la clase obrera, lo bancaban hasta algún partido que se reclama el revolucionario por ahí, que no necesariamente está expresado en esta mesa. Y bueno, perdimos por esto, por no poder imponer un consenso mayoritario en nuestra base social.
nos pasó con Vicentín, nos pasó que un día nos despertamos y estaba Vicentín en vía de expropiación intervenido, y otro día tuvimos que escuchar que ya no íbamos a seguir por ese camino, pero por falta de la base movilizada hoy en tiempos de pandemia. Entonces yo no estoy ni en contra de la expropiación de Vicentín, ni de la resolución 125, ni de ninguna de esas decisiones que se han tomado. Al contrario, desde nuestra organización y desde muchas organizaciones del campo popular estuvimos ahí. Lo que decimos que hay que trabajar de abajo hacia arriba en estas cosas. No siempre nos tenemos que enterar por la radio o por el diario o hoy por las plataformas cuáles son las decisiones trascendentes para este país. Entonces, ese aspecto es central. Y también decir, en nuestra simbología como peronismo 26 de julio, en todos nuestros flyers, en todos nuestros materiales, sigue apareciendo la estrella federal que nos sintetiza, nos simboliza al movimiento federal. Sigue apareciendo nuestras Malvinas, recordando, digamos, todo lo que ello implica, y sigue apareciendo la consigna que no queremos presos políticos en la Argentina. En esto, por eso no podemos dejar de coincidir con todas las exposiciones, porque por ese mismo lado fuimos, y en este sentido rescato esas coincidencias que no fueron pautadas, sino que necesariamente fueron expresadas en voz alta, y a partir de esas expresiones van surgiendo las coincidencias. Así que por mi parte está, bueno, si hay alguna pregunta, ningún problema para tratar de contestarla, y si no, bueno, agradezco nuevamente y será hasta la próxima oportunidad. No sé si les había quedado algo sintético, algo breve por decir a Rogelio o a Lino, a Héctor. Yo tengo unas preguntas para hacerles, así que sí, díganme. Sí, a mí me quedó una cosita picando cuando hablamos de la conectividad, la dificultad que tuvo el compañero Mariano. Nosotros venimos denunciando que el gobierno de Macri desarticuló todo el programa Conectar Igualdad del gobierno de Cristina. Y desconectar, digamos, Conectar Igualdad tenía un equivalente en La Rioja que se llamó Joaquín Víctor González, en homenaje a un prócer riojano. Conectar Igualdad tuvo esa virtud de llegar a miles y miles de chicos con su computadora. Pero después vinieron nuevos gobiernos justicialistas también en La Rioja que desarticularon todo lo anterior, que abandonaron el proceso, que abandonaron el intento, y culpa de eso estamos padeciendo hoy más que ayer. Entonces, el tema de la conectividad que vino para quedarse, y aquello que dicen los memoriosos y los que tienen un poco más de acercamiento con la realidad sanitaria y que están hablando ya de 2 años, no de 2 meses más, vamos a tener que lidiar el resto de la historia. Yo creo que hasta fin de año no va a haber presencialidad en las escuelas. Es bueno ir señalándolo, porque detrás de esto viene la otra pregunta. ¿Los gobiernos federales van a tener respuesta para una conectividad adecuada? Pues acá hay respuesta de distintos signos, los redondeo. Mientras los docentes y los padres tenemos que pagar internet más caro, medidas que va tomando el gobierno provincial hacen que se le descuente o no se le cobre la factura a los comercios que no han podido trabajar efectivamente en todo este periodo, desalentando al docente que acabó con su celular, al docente que acabó con su computadora si es que la tenía, y lo dejó en una situación muy difícil. La CETERA acordó con el ministro Trota el 4 de junio que se va a trabajar desde ese teletrabajo, porque se ha convertido en un teletrabajo, las horas correspondientes a la carga horaria, de manera que los gobiernos van a tener que adecuar toda una cantidad de procesos, y tenemos la otra contra, que los gobiernos no están dando la paritaria
para discutirlo. Esto es muy interesante porque muchos oyentes de ustedes, de este mismo programa, van a estar preguntándose cómo hacemos a partir de ahora, con las dificultades que tenemos, si no hay una salida para la conectividad. Gracias, compañero. Gracias, Rogelio. Bueno, le quiero dar una pregunta al compañero Héctor Castro porque tiene problemas de conectividad y bueno, si es que se puede lograr conectar, se la quiero hacer para que la pueda responder. Se comunicó Mónica desde Jujuy y nos decía, esto es para Lino. Viéndolo desde casa, desde Jujuy, ¿cómo les parece que es la mejor forma de ayudar al gobierno nacional de Cava y de las provincias con el tema de la pandemia, ¿no? Ella se refiere al tema de pandemia, desde nuestro lugar, desde nuestro espacio, ¿cuál creemos nosotros que es la mejor forma de ayudar? Esta pregunta era para Lino Castro. Héctor, no sé si nos escucha Héctor, sigue con problemas. Le hago una pregunta que tengo para Pancho Celaya. Dice, Federico desde Mendoza escribe, con la Constitución reformada del 94 se atribuye la propiedad originaria al suelo de las provincias, dice. Pero ¿no sería más correcto volver a la concepción de la Constitución del 49 que se atribuía a la nación? Te hace esta pregunta porque creo que vos hoy tocaste el tema, así que bueno, ¿cuál es tu visión al respecto? Claro, totalmente. La sola posibilidad de que no haya unidad desde la nación para poder explotar los recursos de suelo y subsuelo, saltos y caídas de agua, nos llevan al peligro de la disgregación. Es más, en el año 94 se llegó a plantear que darle jurisdicción a las costas de las provincias que eran costeras. Entonces, se imagina, si no logramos como nación controlar la soberanía sobre los espacios donde se pesca ilegalmente, con los recursos que hoy tenemos, lo que sería con cada provincia, con su prefectura controlando, digamos, la pesca. Es una realidad que tenemos hoy, que esta Constitución le facilita a la provincia la posibilidad de actuar autónomamente en las negociaciones por los recursos naturales, que implica también lo que decía acá el compañero respecto de respecto de lo que es la minería, la megaminería hecha expoliando todo y destruyendo nuestro medio ambiente. Sin duda que la Constitución debiera restituir a la nación la propiedad del suelo y subsuelo para que no se pueda depredar nuestros recursos ni generar espacios que dan lugar luego como está pasando en algún caso, a una posibilidad del secesionismo de alguna provincia. Bueno, Pancho, muchas gracias. Acá tengo una pregunta para Rogelio. Me la hace Claudia desde Santa Fe, nos escribe, y dice, ¿consideran necesaria una nueva constitución? ¿Cuáles deberían ser los ejes metodológicos y sus criterios centrales con respecto a los cambios, ¿no?, que necesitarían tener esta nueva constitución? Nosotros hemos planteado en nuestro ciclo de charlas varias veces este tema y la verdad consideramos que es muy necesario. Así que bueno, ¿qué pensás vos, Rogelio, con respecto a esto? Sí, no es fácil sintetizarlo, pero bueno, una constitución verdaderamente federal, yo creo que nos está haciendo falta. El compañero Pancho estuvo reseñando cuestiones que privilegia la Constitución de 1949, que ha ido dilatándose en el tiempo, ha ido como esfumándose de una realidad, porque hemos tenido gobiernos, digamos, de tipo reaccionario. Entonces, así como la pretensión de que las tierras sean de la provincia y las distribuya, no es lo mismo que tome Gerardo Morales la decisión sobre la megaminería o la minería en la Argentina, que lo tome el gobierno popular. ¿Qué hizo Evo en Bolivia? Lo primero que hizo es poner el precio adecuado al gas, y cuando se lo vendía a Argentina lo llamó a Néstor y le dijo, mirá, esto que te vendíamos a $1 vale 4, ¿lo querés o no lo querés? Eso es soberanía.
Entonces, a esta Constitución seguramente le hacen falta aspectos de esa naturaleza. En términos generales es adecuada, pero en la medida en que vamos tocando puntos en especial, y yo creo que sería una buena tarea para esta programación de ustedes también, compañeros, ir tomando partes. La idea más general puede estar, pero que no haya tanta subjetividad, que haya claridad en cuanto a los aspectos puntuales. Por ejemplo, ha desaparecido el Mercosur en América Latina. El Mercosur nos daba posibilidades que hoy no nos da. Estas corrientes que han copado los gobiernos democráticos de ayer en América Latina, nos hace pensar que vamos a tener que hacer una apertura mucho más clara hacia el continente y cerrando filas nosotros en contra de los Bolsonaro o en contra de, digamos, de los Trump. ¿Cómo combatimos nosotros? Con la misma constitución que teníamos, porque se podía, cuando dijimos no al ALCA, y utilizar mejor la presencia hasta de Maradona en ese momento. Yo me acuerdo, yo estuve en el Estadio Mundialista de Mar del Plata cuando dijimos no al ALCA, pero cada una de estas cosas va teniendo tropiezos y va teniendo formas de romper la posibilidad y la factibilidad de hacerlas. Tienen que estar mejor expresadas y en todo caso las que no están bien expresadas, expresarlas mejor y poner allí sobre la mesa lo que más nos interese. La educación popular. La educación tiene un sentido como la salud pública y nosotros vemos que no hemos avanzado en este sentido o se avanzó muy poco. Yo creo que es un buen debate, habría que instalarlo, yo me sumaría con todo gusto en función de los tiempos, claro, porque no es posible delimitarlo en pocos minutos. Muchísimas gracias, Rogelio. Bueno, para ir cerrando, quisiera saber si Héctor se pudo conectar verdaderamente. Tenía una pregunta también para él. Bueno, él sí, otra, que es, además del conectado. Sistema, ¿cómo andás, Héctor? Bueno, un placer. Además del sistema ferroviario, nos preguntaba una compañera, ¿qué otros transportes creemos que deberíamos mejorar para una cuestión federal, ¿no? Acá ella nombra el transporte fluvial, el transporte marítimo. ¿Qué tenés para decirnos con respecto a eso? Bueno, permitime un poquito abordar la pregunta anterior que también había escuchado, que adhiero a lo que decía el compañero. Después de la Convención de Washington, cada provincia se encargaba de administrar los recursos naturales. Entonces eso ha hecho que las corporaciones multinacionales puedan presionar por diferentes lugares, dando poder, como en este caso Blaquier y Morales, acá en la provincia de Jujuy, y la expoliación de los recursos naturales sigue como en el año o en el siglo XVI. Entonces, esto es lamentable lo que pasa en la provincia, y tenemos la mina Chinchilla, tenemos el litio, hoy sabemos que es el oro blanco, y lo están explotando, y para la provincia no queda absolutamente nada, salvo algunos negocios con algunos funcionarios de la provincia y nada más, ¿no? Esto pasa, creemos nosotros de que hay que recuperar los recursos. Y en la reforma de la Constitución del 94 habría que incorporar esto. Algo así como esta experiencia que se está llevando a cabo con la hidrovía del Paraná, que el 51% de las acciones son del Estado Nacional y el resto es de las provincias, ya no de las multinacionales. Con esta habilitación, con el dragado de lo que va a ser el canal de Magdalena, ya no van a tener que ir todos los barcos hasta el puerto de Montevideo. Y lamentablemente, para que vaya un buque, el Iriza, a la Antártida, tiene que ir a pedir permiso a Montevideo. Y esto es lamentable. Y bueno, decirle que desde nuestra asamblea estamos participando en la Fundación Interactiva por la Cultura del Agua y estamos dando esta pelea también en el Lago Escondido. También vamos a estar el 20 de noviembre en el canal de Magdalena. El tema del transporte, hay que recuperar las líneas del Belgrano, porque creemos que ha sido un factor de desarrollo muy importante que hoy lo necesitamos. Es muy importante que las economías, las inversiones, los créditos blandos se otorguen a sectores como el nuestro, que ha sido olvidado por cientos de años.
también decirte de que es necesario compartir esto con los compañeros, de que como tenemos en las diferentes organizaciones sociales, en las diferentes organizaciones sindicales, tenemos la Secretaría de Derechos Humanos, también deberíamos tener la Secretaría de Soberanía Territorial y Marítima en todas las organizaciones. Caso contrario, no se aborda la soberanía como un eje transversal en todas las disciplinas, tanto a nivel primario como a nivel secundario. Solo nos acordamos el Día de la Soberanía, solo nos acordamos como una fecha histórica y nada más, pero no se trabaja desde una visión geopolítica lo que es la soberanía. Creo que eso es muy importante, que podamos entablarlo, que podamos compartirlo en todos los ámbitos, educativos, culturales, sindicales y todas las organizaciones sociales. Es necesario que recuperemos la soberanía. Sin soberanía no hay nación. Por otro lado, los comités de área de frontera que han desaparecido, hoy tenemos a Joel Lewis, a Benetton instalado una franja importante de zona de frontera, cosa que esos espacios territoriales era únicamente para los argentinos. Que se apliquen las resoluciones que están y que este señor no puede estar abarcando semejante extensión territorial. Sabemos que es un vasallo de la reina y todo lo que es de propiedad de estos vasallos es de la corona británica. Entonces tenemos mucho por avanzar, tenemos mucho por hacer y creo que desde el campo nacional y popular es un espacio extraordinario y también compartir esto que decía el compañero sobre la teología de la liberación. Recordemos que antiguamente la teología ha sido mediada por la filosofía, posteriormente ha sido mediada por la sociología, en el cual surge la teología de la liberación. Hoy por hoy nos plantea el Papa, junto a Alberto Metol Ferré, junto a Juan Carlos Escanone, nos plantea la teología del pueblo. Esta teología que surge a partir de los movimientos populares, a partir de las expresiones del arte, de la cultura, de la poesía, de la música y todas las expresiones del acervo cultural. Entonces, escuchar al pueblo, y de ahí que surge también Laudato Si, el clamor de la tierra, el clamor de los pobres, el clamor de los humildes. No ha sido casual que el Papa ha tenido 3 encuentros con las organizaciones sociales en la Basílica de Roma, y no es casual que haya venido a Santa Cruz, que haya venido a Cochabamba y ha tenido también una reunión con las organizaciones sociales y los pueblos originarios. Entonces, de pronto, cuando vamos a redescubrir nuestra cultura, cuando vamos a observar del respeto, del vínculo con la madre tierra y con todos los seres que habitan la tierra, vemos que hoy por hoy América Latina está siendo observada. Ya no es solo el reflejo de Europa, sino hoy es fuente América Latina de estos valores, de esto que tiene la Constitución de Ecuador, que tiene la Constitución de Bolivia, que es la tierra como un sujeto de derecho, el buen vivir, estas nuevas pautas, estos nuevos paradigmas que nos van a permitir encarar el tercer milenio con otros valores. Hoy por hoy, quienes buscan la desunión, quienes buscan la confrontación inútil, lo vimos ayer en la Cámara de Diputados, quienes buscan generar el caos y la confusión, son los mismos que defienden capitales extranacionales, son los mismos que defienden intereses mezquinos y no precisamente que hacen a la construcción de la patria. Finalmente, agradecerte por este espacio. Es muy importante que comencemos a vincularnos a través de esta virtualidad, y yo creo que tenemos muchas luchas comunes que estamos dando en forma aislada y tenemos mucha historia en común que debemos reivindicar a nuestros antepasados, y no solo ya reivindicarlo, porque el general Perón lo hizo a partir del año 1950,
después de casi 100 años, hemos podido reivindicar la figura de San Martín, de Belgrano, como realmente la dimensión que significaba, como de Martín Miguel de Güemes. Hoy tenemos que redimir a los caídos en la Guerra de la Independencia, a los caídos en Malvinas, tenemos que redimir a nuestros padres de la patria, porque esa sangre que ha sido derramada no ha sido en vano. Para que ellos puedan descansar en paz, tenemos que tener una Argentina libre, soberana, una Argentina que incluya a todos y que los más humildes nunca más les falte un plato de comida en su casa, que no tengan que emigrar a otros lugares como de hace cientos de años se hace, para poder tener un techo, para poder tener un trabajo. Es necesario que comencemos a construir una patria para todos y entre todos los sectores, como decía el compañero, de abajo para arriba. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, Héctor, Pancho, Rogelio, la verdad que ha sido un honor. La verdad que se aprende un montón escuchándolos hablar a ustedes. La verdad que una de las cosas que yo quería tocar hoy era justamente la extranjerización y no permitir más esas grandes extensiones de tierras para unos pocos, para esos ricos que vienen de afuera, como Lewis, Benetton, que compraron y coparon media Patagonia. Eso no se debería poder permitir más, ¿no? Para ir cerrando, nosotros hemos estado en contacto con la compañera Moira Millán, por ejemplo, defensora de los pueblos originarios, y verdaderamente muchas veces parecerían quedar muy solos en esa lucha. También nos pasa en el norte con los pueblos originarios, y como en casi todos los lugares son gente que ha quedado verdaderamente aislada de la sociedad y de sus derechos fundamentalmente. Viene cualquiera con la intencionalidad de sembrar donde ahí estaban sus campos, de talar sus árboles, de llevarse su ganado, y parecería en esos casos no haber un Estado presente que los pueda defender verdaderamente. Así que nada, un placer, un orgullo. Quiero contarles a todos que este fue el puntapié inicial, fue la primera charla a nivel federal. Vamos a seguir continuando con este tipo de charlas, integrando al resto de las provincias que ocupan todo nuestro territorio, y seguiremos hablando. Un minutito, Hipólito, si me permitís. Yo lo conocí a Santiago Ernesto cuando estuvimos haciendo la huelga de hambre frente a tribunales, una huelga que lo había organizado el compañero Jorge Rachid. Después de ahí nos fuimos a La Plata, al encuentro que se había hecho, y lo pude conocer personalmente a ese discurso magistral que ha dado después de haber salido de prisión el compañero Julio De Vido. Entonces, esta lucha que nos va uniendo, recordar también a todos quienes nos están escuchando que no solo Milagro está detenida, sino que hay... Ahí se fue, me parece. 60 presos políticos, Jujuy, 8 mujeres detenidas. ¿Cómo? Bueno, ahí está con problemas de conectividad. Héctor volvía a reivindicar la cuestión de los presos y presas políticas que tenemos en la Argentina. Nombraba ahí la cantidad, ahí se le silenció. Así que está desde hoy, pobre Héctor, luchando con el tema de la conectividad. Por mí es un cierre, no sé si les quedó algo más a Rogelio, a Pancho. Si no, bueno, será hasta la próxima, y agradecerles enormemente por compartir esta lucha, ¿no? Que a veces nos parece tan desigual, pero que estamos absolutamente comprometidos en llevarla a cabo. Gracias, Hipólito. Compañeros. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo de acá hasta Tucumán, hasta La Rioja, hasta Ushuaia, Buenos Aires. Un fuerte abrazo para todos. Saludos para todos. Igual.